Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un seminario más, esta vez sobre estacionalidad y patrones estacionales en el mercado. Antes de nada, vamos a ver, hay un montón de gente en la sala. Decidme por favor por el chat cuántos de vosotros habéis usado ya este tipo de técnicas o conocéis las técnicas de estacionalidad en los mercados y las aplicáis. Decidme por ahí para saber un poco. Veo veo que hay bastante gente que dice que sí, que sí, que las aplicáis habitualmente. Otros estáis diciendo que no las conocéis y por eso habéis venido al seminario para ver cómo podéis aplicarlas en el trading. Efectivamente. Pues bueno, tanto para los que ya las conozcáis y las uséis, o los que no las conocierais o no las estéis usando, creemos que este seminario os va a gustar mucho y os va a resultar muy interesante y muy útil para vuestro trading. Entonces, bueno, nada más recordaros para los que luego veáis este vídeo en YouTube, que nos deis a like y que nos sigáis, os suscribáis al canal si queréis que sigamos haciendo este tipo de contenido educativo. Y sin más, ya dejo paso a mi compañero Víctor para que empiece la presentación. Víctor, cuando quieras. Muchas gracias, Juanma. Hola a todos, bienvenidos. Efectivamente, vamos a hablar de estacionalidad en mercado y de algunos sistemas de trading estacionales. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Lo primero, ¿qué es el concepto de estacionalidad? ¿Qué factores existen? Algunos componentes. Vamos a tratar algunos sistemas de trading y luego os dejaré algunas notas. Lo primero, ¿qué es la estacionalidad? Es la variación periódica y predecible de una serie temporal. Tiende a ser menor de un año y es relativamente poco común en el trading minorista en comparación a otros métodos. Cuando pensamos en sistemas estacionales o en el concepto general de estacionalidad, podemos aplicarlo a muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Aquí en esta presentación tenéis el gráfico de temperatura media de cada día del año durante 12 años y como podemos comprobar aquí, aunque esté en Fahrenheit, si vivimos en el hemisferio norte, pues sabemos que julio tiende a ser un mes caluroso y diciembre un mes frío. Y este ejemplo tan sencillo tiene mucho que ver en el mercado. Entonces, cuando nos enfocamos al trading, tenemos varios enfoques acorde a los plazos temporales, pero casi todos, por no decir todos, están basados en un promedio de retorno. Es decir, ¿existe una tendencia definida en un marco temporal determinado? Siempre vamos a utilizar, por ello, datos relacionados con la fecha o motivos fundamentales, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. ¿Por qué funciona? No siempre podemos conocer los motivos, aunque puede ser, como ya los mencionados, factores fundamentales o puras ineficiencias de mercado. Pero, ¿por qué aumenta el precio de la soja, del oro o del petróleo en ciertos momentos del año? Vale, vamos a empezar con la más sencilla de todos y con la que tiene una razón de peso muy grande para existir. Los factores fundamentales para la estacionalidad en granos. Estaríamos hablando de maíz, avena, trigo y soja principalmente. Vale, y son ciclos que están basados en la plantación, recolección, distribución y almacenamiento. Como podemos ver en el gráfico anterior, tenemos aquí la media del comportamiento del precio a lo largo del tiempo, es decir, en este caso a lo largo de un año. Y sigue estos ciclos. ¿Por qué? Porque cuando siempre tenemos a lo largo del año una demanda relativamente estable, pero la oferta es la que varía. Cuando han crecido ya las cosechas y se están preparando para su distribución, es cuando el mercado tiene inundada la oferta y por ende el precio tenderá a caer, porque seguimos con la misma demanda, ¿vale? Pero la oferta es la que varía. Y cuando ya solo quedan los productos almacenados, ya no se están produciendo nuevos porque está volviendo el ciclo agrario, se está volviendo a plantar. Es cuando la oferta caerá en picado, pero la demanda será estable. Esto es lo que se llama viejos cultivos cuando está subiendo y los nuevos cultivos. Es decir, inundamos de oferta, no hay oferta. Este sería uno de los ejemplos más básicos del concepto estacional.
Ejemplo que, por cierto, no penséis que está reservado a unos pocos. Esto podéis acceder a este tipo de mercados en varios brokers de CFDs. Dicho esto, vamos a ir a algo un poquito más común, los factores estacionales del oro. Vale, aquí tenemos el retorno promedio mensual desde el año 2000 a 2017. Si recordáis, inicio de este año, el oro empezó una tendencia alcista muy fuerte, la cual también hace un pequeño promedio. Y ahora, estando en agosto y septiembre bajo un factor estacional, estos 2 meses seguiremos alcistas. Pero, ¿por qué se da eso? Vale, cuando hablamos del oro, tenemos que tener en cuenta que siguen existiendo los mismos factores. Está la oferta y la demanda. Por un lado tenemos la producción minera y por otro lado vamos a tener a los potenciales compradores interesados. La producción en la mayoría de empresas mineras, por algún motivo, en enero cesa. La producción que se extrae de onzas es muy baja. Si cogéis el reporte de cualquier empresa minera, si cogemos un al azar, lo más probable es que os marque esta pauta. No sucede en todas, pero sí en la mayoría. Y encima nos encontramos que aumenta la demanda. ¿Por qué? Por los rebalanceos de cartera anuales, especialmente por mutual funds y por hedge funds. A la hora de ajustar la cartera en base a los riesgos percibidos en el mercado, se añade oro y se suele añadir renta fija. Entonces entra poco oro nuevo y encima la gente quiere más patrones a lo largo de estos 17 años, aunque el motivo fundamental es desconocido. Podemos asociarlo a correlaciones con el mercado de valores, como podría ser octubre, pero por tónica general nos vamos a intentar quedar siempre que podamos y a largo plazo con los motivos fundamentales. Vale, tenemos el del oro. Y ahora vamos a ir con el petróleo. Como veis, 2000 a 2014, en febrero llega a hacer un más de 5%, en septiembre, que estamos ahora, tiende a caer, pero, aquí hay un pero, voy a dejar 30 segundos a ver si alguno lo adivináis. Aquí hay una desventaja o, mejor dicho, algo que debería estar abriendo los ojos. A ver si podéis imaginar qué es. Vale. El peligro efectivamente radica en que la estacionalidad, o mejor dicho, el promedio, no siempre va a tener una razón de ser. Nos encontramos aquí que el crudo ha caído un 84%, y esto según el precio que miremos. Recordad el famoso petróleo negativo, pero nos decía la estacionalidad de aquí de enero hasta abril que era alcista, ¿verdad? Enero alcista, febrero alcista, marzo alcista y abril, vamos a decir, lateral tirando hacia alcista. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Vale, no hay un todo vale en la bolsa, no hay un todo vale en las finanzas, que tener cierto sentido común a la hora de hacer este tipo de cosas. Lo primero, los precios se están ajustando a la volatilidad. Yo puedo tener una serie temporal, vamos a decir, con los promedios de menos 15%, 1, 2, 3, menos 1. Y el primer factor es la volatilidad. Tendríamos que mirar qué ha pasado en enero de 2000 a 2017 y vamos a ver qué motivos ha subido, cuántas veces ha subido y por qué. Porque en el caso del oro encontramos un factor real de demanda. En el petróleo encontramos que 8 de 12 meses hay una demanda que es más o menos estable. No podemos discriminar tanto tiempo. Entonces, no todas las causas son válidas. Esto del petróleo es un poquito trampa porque normalmente se suele ver la gráfica y suele ser además una gráfica, si lo veis, muy plana. Si lo bajamos por semanas e incluso por días, hacemos un promedio diario, suele ser una gráfica muy bonita que parece funcional, pero ya veis que entre un 84% y precios negativos. Entonces, vamos a necesitar un sistema de trading. Antes de continuar con este seminario, ¿hay alguna pregunta? Vale, sí. Hay varias preguntas. Voy a seleccionar una para no entretenernos mucho ahora. Luego podemos más tarde volver a hacer
otro turno de preguntas. Acordaos que a través del chat, ¿vale? Podéis ir preguntando. Ahora, de las preguntas que hay, me están diciendo los que más o menos conocen un poco el tema de la estacionalidad y que la han trabajado, que bueno, para ellos los activos que principalmente trabajan o más conocidos en este tema de la estacionalidad es el crudo y el oro normalmente. Y te preguntan, Víctor, si son esos los activos más propensos a la estacionalidad o hay otros diferentes que no conozcamos y que tal vez también tengan bastante estacionalidad. Vale, es una buena pregunta. El factor estacional lo solemos encontrar en casi todos los activos. Efectivamente, voy a ir un poquito más atrás. El oro es uno de los activos que presenta una mayor estacionalidad, muy similar también a la de la renta fija. Y en el caso del petróleo, como podemos comprobar, no siempre nos va a servir esta estacionalidad, pero sí que podemos encontrar otros meses que son más propensos. Más activos en Forex suele haberlo. Uno de mis favoritos también lo vamos a comentar ya, los índices bursátiles. Os voy a explicar un ejemplo de estacionalidad que para mí es coger este concepto y aplicarlo hacia un extremo. Vale, toda esta idea que os comento nace de un libro, lamentablemente no recuerdo el título, pero comentaba los días del Congreso, las acciones tienden a caer. Y entonces, ¿qué montaron algunas personas? Montaron sistemas basados en los días en los que se reúne el Congreso norteamericano, nos ponemos cortos en el Standard & Poor's 500. Es un sistema que sorprendentemente funciona bastante bien. Tema, ya os digo, de esto de la estacionalidad, la pregunta es quizá un poco adelantada, depende también del enfoque que le demos y es algo que ahora vamos a ver. ¿Cómo creamos un sistema de trading? Primero tenemos el componente estacional. Vamos a hablar concretamente de la estacionalidad de Forex. ¿Cómo podemos catalogar estos movimientos? Vamos a estudiar un par de pautas crudas y vamos a hablar un poquito por encima de cómo se pueden mejorar estos sistemas. Entonces, el componente estacional. Podemos hacer un estudio mediante optimización. Yo me he montado aquí con Alpha Advisor, con el Builder, algo muy sencillito. Cada nueva vela hay órdenes, le pongo un nombre concreto a este tipo de orden que quiero buscar. Si no hay órdenes, selecciono el día de la semana que a mí me interesa y abro una compra. Sabiendo el día de la semana, me vuelvo al hay órdenes. Si es otro día de la semana, cerraré la orden. Vale, es muy sencillito. Aquí el truco radica en la optimización, es decir, vamos a sacar las variables del día de apertura y del día de cierre y vamos a comprobar en distintos activos cuál es su comportamiento. Dejo una nota porque esta es un poquito complicada. He visto personas que cuando hacen esto, el optimizador, no me pongáis un compro el lunes y vendo el viernes, salvo que haya un motivo muy relevante el fin de semana. Intentad siempre ajustar el coste de oportunidad. Continuamos. La estacionalidad de Forex es un conjunto de factores muy interesantes. Hay motivos fundamentales, hay correlaciones, podemos coger timeframes más pequeños. ¿Cómo vamos a buscar estas ineficiencias? Motivos fundamentales, los anuncios de bancos centrales. Durante la época de Mario Draghi hubo estacionalidades interesantes en el eurodólar los jueves y fue una época que duró bastantes años. Por poner un ejemplo relativamente simple. Tenemos activos asociados a materias primas, tenemos el dólar canadiense asociado al petróleo. Podemos buscar si tiene el mismo componente que el petróleo. Tenemos el yen y el dólar australiano asociados al oro. Podemos buscar ese componente. Incluso podemos volver a coger el yen y el franco suizo y buscar si hay algún componente que sea estacional relacionado a su capacidad o mejor dicho, a su función de activos seguros en caso de una crisis financiera, es decir, su relación a que si las bolsas mundiales caen, estos activos se aprecian. Luego podemos tratar activos otra vez y
lo comentamos ya en el seminario anterior, Risk Premia. Esto lo vamos a tratar con el oro. ¿Qué sucede en el oro si yo estoy firmando asumir un riesgo? Y también, por último, otro de los motivos es la separación por sesiones. Bienvenidos a la época del trading electrónico, a las casas de intercambio electrónicas, a las cotizaciones 24 horas al día, 5 días a la semana. No todas las sesiones son iguales. La sesión asiática, ya sabéis, se caracteriza por tener menor volatilidad, menor volumen. Tenemos la sesión europea, donde ya va cogiendo un poquito la tendencia, y la sesión americana, que como sabéis es la que más volumen tiene. Aquí podríamos hablar no solo de un motivo que podríamos decir fundamental, sino de microestructura del mercado, y os animo mucho a estudiarlo. Si en la sesión asiática no hay tanto volumen, no hay tantos participantes y el libro de órdenes suele tener menor profundidad y en cada nivel de precio tiene un menor número de contratos, ¿qué es lo que puede pasar en esta sesión? Eso os lo dejo entre comillas como tarea, como deberes. Continuamos. Timeframes. Es importante entender que este concepto se puede dar desde velas mensuales e incluso podemos bajarlo hasta velas de 1 hora. Podríamos incluso todavía menos, pero si es algo que estamos aprendiendo, yo diría que velas de 1 hora y velas diarias. Existen ineficiencias que se basan en cada tipo de datos, o mejor dicho, en cada tipo de serie temporal que estamos tratando. Podemos encontrar las que son ineficiencias puras, que sería catalogar los momentos de mercado donde tienden a existir determinadas tendencias. Dentro de estas ineficiencias, lo que estamos haciendo es estudiar a los participantes del mercado. Y hay una que es anecdótica que me encanta, y si vais a la libra y busquéis bien la vais a encontrar. Como sabéis, todos los mercados han tenido sus escándalos y no hay mercado que haya quedado libre de estos. Desde la acumulación de la plata en los años 1800 y algo, todo el tema que hubo de los activos subprime y cómo colapsaron. Tenemos escándalos en Forex, como vemos aquí, escándalos como Wirecard en acciones, da igual el activo que tratemos, todos tienen escándalos. Y hubo uno hace unos años que a mí me gustó mucho. Yo lo conocí tarde, pero en backtest me sale. Un grupo de traders, de gestores de banca, de inversión, de hedge funds muy grandes, pues se juntaron un grupo de amiguetes y se dedicaron a, para beneficiarse entre ellos, a las 5 de la tarde, hora londinense, a ajustar el precio del mercado spot en Forex, metiendo ellos las órdenes. Entonces, como ya sabían el objetivo que van a buscar, lo manipulaban de esa manera, y esto se resumía en que la libra tendía a apreciarse. Es algo anecdótico, pero es un componente que ahí está, lo mismo que las intenciones de los participantes del mercado. El primer sistema que vamos a tocar, esta es la pauta cruda y es el concepto de Risk Premia. Vuelvo a recordarlo del seminario anterior para aquellos que o no lo hayan visto o no se acuerden. El concepto de Risk Premia es como comprar un seguro. Mejor dicho, nosotros somos los que estamos dando el seguro. Yo voy a estar cobrando cada vez que me someta a un riesgo, a un determinado factor, a cambio de estar recibiendo una prima cada vez que lo haga. Y esto se da en el oro. Yo compro el viernes, vendo el lunes. Aquí tenéis el gráfico con la pauta o la ventaja cruda. ¿Por qué sucede esto? Muchas caídas del mercado de valores, como habéis podido ver en esta última crisis financiera en febrero y en marzo de 2020, la mayoría de noticias malas, o mejor dicho, aquellas noticias que no puede descontar correctamente el mercado, son aquellas que se dan en un fin de semana. ¿Por qué sucede esto? Si ahora mismo que estamos a miércoles y son las 5:24 de la tarde, es decir, que los mercados todavía tienen muchos participantes y hay mucha liquidez, sale ahora una noticia catastrófica entre los sistemas de alta frecuencia que van a estar leyendo feeds y los propios participantes que van a recibir la noticia al momento, el mercado va a ajustarse solo. Ahora, ¿qué pasa si esta misma catástrofe pasa un sábado? El mercado no está abierto, tenemos 2 días en los que estamos sujetos a cualquier tipo de riesgo. Entonces, si yo estoy comprando oro,
Esta gráfica es desde 2004, no tiene ningún filtro, es solo compro, vendo, compro, vendo. Nos encontramos con una tendencia alcista. Vale, tenemos aquí 2004, toda esta época fue el rally alcista del oro y pese a que no hemos discriminado por tendencia que toda esta zona de la curva de aquí, entre las operaciones 533 y 697 especialmente, fue una debacle para el oro, pinchó entre comillas la burbuja, una tendencia muy bajista y no obstante este sistema sigue funcionando porque nos basamos en ese concepto estacional. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a mí, ¿para qué me va a interesar que esté en una tendencia bajista? Voy a filtrar a los momentos en donde yo crea que este sistema tiene más posibilidades. Y ahora lo podemos extrapolar incluso al trading intradía. Esta sería una ventaja cruda con 1852 operaciones, disculpad, donde todos los días estoy entrando en el par AU-CHF en corto desde las 3 de la tarde hasta las 7, hora de Darwinex, y todos los días, de forma indiscriminada, es que me da igual que esté subiendo, que esté bajando, que esté en lateral, que sea festivo o cualquier dato. Tampoco me importa ni el spread que pueda tener en ese momento, absolutamente nada. Esta es la ventaja cruda que sucede en el mercado y como veis tenemos una curva bastante alcista para explotar. ¿Qué nos va a pasar aquí? Lo primero, tendremos que adaptar esos conceptos y sobre todo por costes de oportunidad tendremos que mejorar este sistema. Aquí nos marca una experiencia de 2 pips por operación. Esto es muy poquito y hay que solucionarlo. Vale, y una vez que tengamos el sistema catalogado, es decir, estas son nuestras catalogaciones, el viernes y el lunes, y los cortos intradiarios, en este caso, 4 horitas de corto, vamos a filtrar. ¿Para qué quiero ir corto a diario si el precio tiene tendencias? ¿O para qué quiero comprar el oro un viernes, no sé, que haya caído un 3% ese día? Si yo ahora solo hablo en base a conjeturas, tampoco voy a saber qué pasa. Entonces voy a tener que estudiar cuándo se dan esas tendencias y en el caso este de AUCHF si voy a operar en tendencia bajista o quizá me interesa buscar una reversión. Como digo, no sabemos hasta que no lo estudiamos. Y esta es la parte del sistema ya filtrado y aquí le cedo la palabra a mi compañero Juanma. Sí, vale, perfecto, Víctor. Esto este patrón que hemos encontrado en el oro y está muy interesante. Lo importante es ver en la anterior gráfica, pues nos teníamos que fijar en que la esperanza de este sistema es tan solo de 2 pips, porque es muy común engañarse al ver el backtest, ¿no? Estamos viendo la equity, pues nada, como va para arriba, como un cohete, y entonces podemos pensar que tenemos ahí un sistema rentable. Y en realidad, pues un análisis muy rápido directamente yendo y mirando la esperanza matemática en 2 pips, pues ya nos va a decir que no, que todavía que eso en mercado real no lo va a soportar. Entonces tenemos que seguir trabajando porque sí que nos indica que ahí hay algo, ahí tenemos algo, una ventaja cruda que hay que refinar. ¿De acuerdo? Este es el sistema que estamos operando, nos preguntan en el CFD del oro, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues como os decía, en la escuela de trading enseñamos a partir también de estos sistemas aplicando pues minería de datos y tecnología de machine learning, cómo podemos encontrar de una forma más avanzada, cómo podemos filtrar y a partir de esas ventajas ya tener sistemas pues más elaborados como este, que en este caso ya tiene 7 pips de esperanza y ya de entrada con este primer refinamiento ya tenemos un sistema para trabajar con él. Entonces, los alumnos de la escuela, que sepáis que este sistema lo vamos a ver y vamos a trabajarlo en clase para que podáis empezar a trabajar también con un sistema sobre el oro, ¿vale? Basado en patrones. Y los que no seáis de la escuela, pues ya sabéis, no esperéis más para matricular y empezar a aprender con nosotros. De momento hay algunas preguntas, Víctor, no sé si quieres que
que te haga ahora un par de preguntas que se están acumulando? Sí, sin ¿Vale? problemas. Porque me preguntan también, bueno, primero, sobre el primer ejemplo, de los primeros ejemplos que has puesto, no hace falta que te vayas atrás, pero que creo que estaban hechos desde el año 2000 y la pregunta viene siendo si las estaciones, claro, si te vas mucho más atrás, si la estacionalidad se mantiene o qué puede suceder con las estacionalidades. Pues es una pregunta muy, muy buena. Y voy a poner como ejemplo el rally de Navidad. Seguramente este término lo hayáis escuchado, o mejor dicho, leído en la prensa económica. Es la creencia de que en diciembre la bolsa tiende a ser muy alcista. Este concepto con los años se ha ido difuminando, sigue funcionando más o menos, sigue teniendo buenos ratios, pero estamos hablando que hace 30 años pues la media de subida era de un 3 o un 4% en un mes, lo cual para ser un mes sobre 12 y contando el retorno medio anual que da el índice, era una subida muy buena, ahora solo está un poquito por encima. Y otra pauta que también nos serviría como ejemplo para comentar esto sería el famoso Selling May and Go Away. Es la creencia de que en mayo deberíamos vender todo el portfolio de acciones y recomprar en octubre. ¿Qué pasa con estas pautas? Con el tiempo pueden cambiar. Lo primero, la mejora de tecnología en el mercado. Estas pautas que acabo de comentar son de la época donde, como mucho, el operador más profesional tenía una de estas pantallas de fósforo en su despacho, de las cuales sacaban como mucho textos pequeñitos y las típicas de texto blanco, fondo negro. Vale, este es el primer cambio, también lo ha propiciado lo que sería la microestructura del mercado y sobre todo lo de siempre, los motivos macroeconómicos. Cuando hablamos a largo plazo, tenemos que darnos cuenta que al final muchos mercados financieros están guiados por estas políticas. Bajo mi opinión personal, entre comillas, son según qué activo semi-intervenidos, ya que según qué anuncios de política monetaria suelen estar ajustados también a qué precio está cierto activo. Hay pautas que cambian, hay pautas que a lo largo del tiempo no tienen por qué cambiar o todavía les lleva mucho tiempo. Vale. ¿Alguna preguntita más? Sí, sí, hay otra pregunta por aquí respecto a los sistemas de estacionalidad, si se pueden combinar con otro tipo de sistemas, como por ejemplo los que hacemos en la escuela, que son directamente basados en patrones de Machine Learning, si se pueden combinar. Sí, sin ningún problema. Yo puedo coger este concepto estacional y decir, además, de hecho, en el propio programa de Alpha Advisor tenéis aquí un concepto estacional muy interesante. Bueno, tenéis varios. Horarios de las operaciones y días de la semana. Cuando estamos revisando un sistema de trading, voy a poner un ejemplo que a mí me ha pasado bastante. Hay sistemas, especialmente en miércoles me salían muchas optimizaciones, que era un día que era propenso sencillamente a tener una ventaja, una curva lateral, por el motivo que sea, por ausencia de volatilidad, ausencia de noticias. Los horarios es otro filtro muy bueno, es lo que comentábamos de las sesiones. Los cambios de mercado, como siempre, es que antes, conforme ha ido avanzando el mercado, han ido cambiando sus condiciones. La sesión asiática es muy diferente a nuestra sesión asiática a la que encontrábamos hace 15 años. Y ahora en la sesión americana hay muchos sistemas que van a tender a ir mejor o peor en comparación a otras. Entonces, podéis filtrar por horarios, por días de semana. Y dentro del sistema no solo recomendar meses, pero si veis algo que filtre muy bien porque sea un mes pero catastrófico malo, lo podéis filtrar, aunque no suele ser el caso. Vale, voy a continuar, la última diapositiva. Entonces, la conclusión, estamos catalogando, estamos realizando un estudio de mercado que no deja de ser una clasificación que luego tenemos que seguir explotando. Lo podemos catalogar, como ya hemos comentado, diversos conceptos, horas, día de la semana, podéis coger día del mes. Si a alguno le apetece, además de por la curiosidad, es que es un sistema bastante interesante, como ya digo, los días del Congreso.
Además, es un sistema que es en velas diarias y que se puede coger tanto desde la propia apertura del día, como he visto que también se coge solamente en la sesión electrónica o sesión americana, es decir, en la apertura de Wall Street. Dado que el motivo de entrada es, entre comillas, el calendario, nos va a tocar filtrar siempre. Como veis, el número de operaciones, eso es constante, un bombardeo, y no siempre nos va a interesar tener 2000 operaciones, salvo que sea un sistema que tenga una esperanza muy buena, unos ratios muy buenos, pero normalmente va a tocar filtrarlos. Y una nota de que las estrategias de trading simples también pueden dar muy buenos resultados, como habéis visto. Algo tan sencillo como lo del oro y conociendo el motivo detrás nos da a entender que tenemos una estrategia muy buena entre manos y que todavía la podemos trabajar un poco más. Dicho esto, por mi parte, nada más que añadir. Juanma. Vale, Víctor, pues por mi parte tampoco, una explicación muy interesante, la verdad, y yo por lo menos se me están ocurriendo muchas ideas que podemos aplicar al método de trading inteligente de la escuela. Y nada, lo que os he dicho a los alumnos, la próxima clase veremos ese sistema de la ventaja cruda y cómo refinarlo. Veremos técnicas para llegar hasta esos sistemas ya que son operables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero todos los asistentes que os haya gustado este seminario. Si es así, cuando veáis el vídeo en YouTube, por favor, darle a me gusta, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y así sabremos que este contenido os interesa y podemos seguir haciendo estos vídeos educativos sobre estrategias y sistemas de trading. Y nada más, nos despedimos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el próximo miércoles en otra sesión. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.